Dejamos la moderación en manos de Claudia Marcela Mejía Ramírez, periodista de la Deutsche Welle Academic, comunicadora y periodista con intereses en procesos que permitan el diálogo de saberes, la construcción de paz. Intereses en los procesos que permiten el diálogo de saberes, transformación y apropiación social del conocimiento y la defensa de los derechos humanos, entre ellos la libertad de prensa. Ha trabajado con UNICEF, Agencia Pandi, Fundación Gabo, Fundación para la Libertad de Prensa y la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente hace parte de la Deutsche Welle Academic para el acompañamiento de proyectos sobre el cubrimiento medioambiental en la Amazonía con los socios Corapé, Servindi y Agencia Propia. Ya la encontré. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por este espacio. Damos también muchas gracias a Fundamedios por invitar a la DW Academy para ser parte de este programa de la Cumbre Amazónica y a todos los organizadores de este evento y por dar la oportunidad también de darle voz a los medios comunitarios y locales, que es una de las grandes apuestas que tiene la DW Academy, el brazo, digamos, de la Deutsche Welle, el medio alemán orientado al fortalecimiento y desarrollo de los medios en diferentes partes del mundo. Para no alargarnos mucho, ya que el tiempo está bastante recortado, les damos la bienvenida entonces a esta mesa de miradas locales e interculturales a los conflictos ambientales en la Amazonía. Para ello tenemos 3 invitados de los 3 países, Colombia, Ecuador y Perú, donde hacen parte los socios con los que estamos desarrollando un proyecto orientado al cubrimiento en temas ambientales y de derechos humanos en esta región del mundo. Para eso entonces le quiero dar la bienvenida a nuestros 3 invitados. Presentamos a Marco Antonio Enríquez Maldonado, corresponsal de Corape y ALER. Él es comunicador y docente universitario. Su trabajo periodístico lo ha desarrollado en Radio Católica Nacional de Ecuador, Radio Sucre, Radio UNP y Radio Sucumbíos, de donde es director actualmente. Es oriundo de Pichincha, Cambaye, Quito, radicado desde hace 30 años en Nueva Loja, Sucumbíos. Sus estudios universitarios los desarrolló en la Universidad Central y en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Gracias. Ha sido catedrático en la Universidad de Azuay, Oclac, y sigue en este momento como director de Radio Sucumbíos. También nos está acompañando Jorge Agurto, fundador de la agencia de noticias Servindi en Perú. Él es comunicador social y periodista de formación esencialmente autodidacta. Sus raíces de identidad las encuentran en el pueblo Sechura, en la costa norte de Perú. Es fundador de la agencia Servindi, uno de los medios virtuales más importantes de la región latinoamericana, especializada en la cobertura de temas indígenas, ambientales y del cambio climático. En los últimos 20 años, ¿será más lejos, más cerca? En los últimos 20 años se ha dedicado al acompañamiento de organizaciones indígenas, promoviendo sus derechos colectivos y fortaleciendo su protagonismo mediante la comunicación intercultural. Ha desarrollado consultorías sobre estrategias de comunicación social, construcción de agenda social y producción en diversos formatos de comunicación. Por último, nos acompaña Cindy Amalek Laulate Castillo. Ella es una mujer indígena del pueblo ancestral y originario Ticuna Maguta, de la triple frontera amazónica Brasil, Perú y Colombia. Es integrante del medio independiente Agenda Propia y su red Tejiendo Historias y promotora de los derechos de las mujeres indígenas en contextos urbanos y rurales. Actualmente es estudiante de comunicación propia intercultural en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural de Colombia. Damos así entonces la bienvenida a ustedes 3 y quisiera empezar con Marco Antonio para que cada uno cuente con entre 5 y 7 minutos para contar cuál ha sido la experiencia del cubrimiento en los temas ambientales desde un medio local y un medio comunitario como el que vienes representando, Marco Antonio. Bueno, muchas gracias. Primero saludar a la Estatal Amazónica que nos acoge en este escenario, Alipunja Huauquicuna,
Le saludo a Noemí de manera muy especial. Y también por ahí estaba Olga, no sé si sigue por acá. Son testimonios de vida y creo que se merece un aplauso adicional. Por otro lado, yo voy a dar un testimonio desde lo vivencial como territorio fronterizo ecuatoriano. Yo vengo desde la provincia de Sucumbíos, frontera con la República de Colombia. Y la frontera es del San Miguel, pero para los estados, en la realidad es integración el río. Y esos estados viven siempre a través de las aguas. Nos vinculamos, tenemos esa mixtura de todo tipo. Y también vengo como parte de aquellos medios comunitarios que en el caso nuestro hace 30 años trabajamos con realidades concretas de los territorios. Y dentro de esas realidades concretas, la situación ambiental es un eje de tratamiento permanente. Radio Sucumbíos tiene 31 años de trabajo comunitario y siempre hemos tenido el tema ambiental. Por una razón que parecería simple, pero que es la esencia de toda la relación en el nororiente del país. Hace 55 años tenemos explotación petrolera. Entonces coexistimos con esa dinámica ambiental todo el tiempo. El Cantón Lago Agrio hoy mismo está en sus fiestas por los 44 años. Es decir, antes de que exista el cantón ya existía explotación petrolera. Antes de que exista Nueva Loja, en el 69, desde el 67 ya había explotación petrolera. Entonces eso hace de que ese ambiente, esa dinámica cruce por toda la vida social, cultural, económica de la región. El segundo elemento es que las realidades locales son totalmente distintas a lo que pasa en el país y que se invisibilizan regularmente. Sucumbíos y Orellana son las provincias más pobres del Ecuador. Paradójicamente de ahí ha salido el petróleo por 55 años. Alguien ya decía, nos ofrecieron mejorar la condición de vida, nos ofrecieron mejores condiciones de salud, de educación, pero resulta que hemos pasado 55 años y seguimos teniendo pasivos ambientales, tenemos gritos desesperados de la naturaleza y de los seres humanos de que por Dios apaguen los mecheros. Son 55 años de quemarse gas, miles de millones de metros cúbicos de gas en la atmósfera y lluvias ácidas, producto de ese gas que está en el ambiente. Entonces, esas acciones tienen que ser visibilizadas a través de distintos espacios. Y esos espacios comunitarios, como la radio, es lo que muestran esas realidades, que hay que irlas comentando, que hay que irlas discutiendo, que hay que irlas difundiendo, pero que muchas veces nos hemos sentido como que estamos frente a un portón, hablando, ¿no? Gritando, porque nos rebota a nosotros. Lamentablemente en el tema ambiental y en el tema petrolero, y ahora en el tema minero que empieza a ingresar, como decía Noemí, hay voces que se han hecho, hay acciones que se han dado, no hemos dicho, hemos hecho, sin saberlo. Yo anoté una frasecita que dijo Noemí, nosotros no hemos hablado, ya hemos actuado, sin saber qué era el cambio climático, porque es cuestión de vida, ¿no? Hablar del agua, hablar de la naturaleza, hablar de la biodiversidad, hablar de la flora y la fauna, es hablar de vida. Y cuando nosotros como seres humanos hemos perdido el vínculo entre la naturaleza y el ser humano, ahí cambió toda nuestra visión. Porque lamentablemente hemos entendido, o mal entendido, que la naturaleza está al servicio nuestro, para explotarla, para comercializarla, para mercantilizarla en todos sus sentidos, y no que nosotros como seres humanos somos parte de esa naturaleza, que somos un elemento más de esa naturaleza. Por eso nuestros pueblos y nacionalidades hablan de la Pachamama, la Madre Tierra. El Papa Francisco habla de la casa común,
porque es la comunidad en donde nosotros coexistimos la que está en peligro. Si es que la tierra se muere, ¿a dónde nos vamos? Esa es nuestra casa común. Entonces, creo que el espacio radial que nosotros hemos desarrollado en estas 3 décadas va encaminado en ese sentido, ¿no? ¿Cómo hemos buscado que esa frontera, que esa pared que está frente a nosotros y que decimos y nos rebota a nosotros, se amplifique a través de redes? Tenemos la red informativa Corape, tenemos la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, tenemos AMARC, que son espacios también de décadas, más de 30, 40 años, de educación y comunicación radiofónica. Porque hay que hablar de espacios de educomunicación, vistos desde la situación natural, ¿no? Desde la coexistencia entre esas realidades. Y hemos hablado ahora, hemos escuchado de temas de la seguridad. Y sabemos que la inseguridad a nivel de la acción periodística es permanente, es constante y lamentablemente muchas de esas inseguridades están establecidas desde las mismas políticas públicas del Estado. Y de eso hablaremos en un momentico, ¿no? Exacto. Sí. Porque no nos permite desarrollar los espacios, los aspectos que consideramos necesarios. Entonces, en ese sentido, para ir cerrando mis minutitos, creo que ya se me acaban, es que nosotros necesitamos potenciar este espacio de redes. Ahora tenemos otros modos, otras formas, otros mecanismos, otras dinámicas comunicacionales, tal vez impensadas, pero sin perder el sentido de que la tecnología es un medio, que es un recurso que nos permite comunicar con sentido. Acudimos a esos espacios para poder nosotros entender esas dinámicas nuevas, pero no perder el sentido de una comunicación desde la base social, con un sentido, con una responsabilidad social y sabiendo que esas realidades locales tienen que ser amplificadas en red. Gracias. Muchas gracias, Marco. Cindy, cuéntanos cómo ha sido la experiencia desde Agenda Propia, las narrativas, las posiciones de los personajes que empiezan y desde dónde están paradas ustedes para contar las historias de la Amazonía. Numaigo, Chawegani, Cindy María Huerta Castillo. Un saludo espiritual y amazónico desde el corazón. La experiencia como mujer indígena, hablemos desde este punto de vista, la experiencia de la trayectoria y el caminar de la palabra no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Por ser mujer, primero. Segundo, por ser indígena. Y trabajar con nuestros pueblos originarios, con nuestras organizaciones, con nuestros líderes, con nuestras lideresas, con nuestras mayoras, con nuestras sabedoras, parteras, no es fácil tampoco. ¿Por qué? Caminar la palabra tiene que tener un sentido bien profundo. Ese caminar conlleva problemas, conflictos, ya sea entre colegas mismos, pero ¿cómo sacamos provecho colectivamente a estos riesgos que se tienen en las comunidades indígenas? Desde la triple frontera amazónica, Agenda Propia ha creado una red con las comunidades indígenas, con los sabedores, con las organizaciones, con los líderes también que hacen parte, porque digamos, la organización hace parte del territorio también. Para poder contar hay que tener estas bases principales desde las espiritualidades y el respeto que se merecen en las comunidades indígenas. También se genera esa armonía, porque si no hay una armonía, esa desarmonía en los territorios, en la parte amazónica, no estamos haciendo absolutamente nada. Agenda Propia ha caminado de antemano con mujeres periodistas indígenas que se refleja desde el sentir, lo que llamamos el sentir del comunicador, el sentir del periodista. Yo puedo comunicar desde mi sentir, pero ¿qué hago si la comunidad, si el territorio no siente lo que estoy haciendo? Si voy en contra de la voluntad de ellos. Ellos son los que me avalan qué debo contar y qué no debo contar. Creo que en este espacio de construcción que se viene generando con Agenda Propia,
como periodistas comunitarias indígenas, va más allá. Va más allá. No solamente es contar por contar. Queremos es que las voces propias de los territorios sean respetadas, no sean vulnerables, sino respetadas. Desde el respeto de esas voces diversas, estamos hablando de los niños, estamos hablando de los sabedores, estamos hablando de esta nueva generación. ¿Cómo queremos contar? ¿Qué queremos contar? A eso nos apuntamos también como periodistas indígenas, como mujeres, ¿quiénes nos van a guiar en el territorio? Yo como mujer indígena, yo sé que soy del territorio. Yo sé que hablo con mi organización, yo sé que hablo con mis representantes legales, yo sé que estoy encaminando en el territorio. Pero más sin embargo, si estoy caminando en el territorio, como mujer indígena también, tenemos también unos problemas grandes. ¿Cómo caminamos para armonizar nuestros pasos también? Cuando digo armonizar nuestros pasos es cómo vamos a contar. ¿Qué es lo que queremos contar fuera de nuestro territorio? Sabemos que en nuestras comunidades indígenas y como mujeres indígenas llevamos el conocimiento del saber, pero ¿cómo queremos que no solamente se nos quede en la oralidad? ¿Cómo queremos contar hacia afuera? ¿Qué queremos contar con ese proceso de crecimiento también dentro de las comunidades indígenas? Y ahora el río, el agua, todo, como decía la compañera acá, que admiro también, decía, todos tienen voces, ¿no? La tierra, el aire, los árboles, todos tienen voz. Y esas voces, ¿cómo debemos interpretarlas? Y si no sabemos interpretar lo que queremos decir hacia afuera, lo van a tomar de una manera no tan agradable. Queremos que esas voces de las comunidades, de los pueblos indígenas, sean respetadas. Yo siempre digo, respetar la palabra siempre lo ha hecho los pueblos indígenas, desde el respeto de la palabra. Y cuando hablamos respeto a la palabra, es así como nosotros queremos transmitir que el medio donde esté trabajando, el medio donde se pueda editar, que también tenga un editor intercultural, donde se pueda juntar esas voces, donde esas miradas sean concretamente a lo que se quiere llegar. Como mujer indígena no es fácil ser periodista dentro del territorio también, porque el territorio tiene riesgos, tiene muchos riesgos, pero estamos haciendo lo que queremos porque queremos hacerlo y que lo que sentimos lo estamos mostrando hacia afuera. Yo creo que con eso el caminar es mucho, hay que caminar con cuidado, porque si caminamos muy rápido nos resbalamos y no nos levantamos fácilmente. Ahí vienen los problemas graves. Muchas gracias, Cindy. Ahora, Jorge, ¿qué nos puedes compartir desde la experiencia de Servindi y estas oportunidades que se dan desde este periodismo con una perspectiva intercultural? Nosotros cuando nos acercamos y empezamos a conocer más de cerca al movimiento indígena, ¿no? A los pueblos indígenas, descubrimos mucho, ¿no? Mucho que le ha dado un poco sentido a nuestras vidas, ¿no? Porque somos conscientes que hay una crisis civilizatoria, ¿no? Hace poco hemos publicado un artículo muy bueno sobre el tema de la extinción, que lo ha hecho una activista de Acción Ecológica de España, pero es una profesional destacada y da cifras muy contundentes, da datos, enfoques sobre este tema de la crisis civilizatoria. Y nosotros descubrimos que los pueblos, especialmente los amazónicos, los andinos, tienen una alternativa, ¿no? Entonces, en este proceso yo quisiera resumirlo en valorar primero su perspectiva, su visión, su enfoque como pueblos que buscan vivir en armonía, ¿no? Con el ambiente, con la vida. Ellos plantean no el desarrollismo, el extractivismo, sino en el Perú le dicen vivir con los árboles en pie, ¿no? O sea, un tipo de desarrollo, pero con los árboles en pie, sin talar los árboles, ¿no? Y por otro lado está el tema de la agenda que tienen los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen una agenda que está constantemente en desarrollo, constantemente en crecimiento, ¿no? La forma de enfocar el territorio, por ejemplo, que tienen los pueblos indígenas no es la misma
que tienen la mirada jurisdiccional y política, ¿no? Que el territorio está dividido en provincias, está dividido en departamentos, o la visión extractivista, ¿no? El plan IRSA, ¿no? Ahora que se llama COSIPLAN, que busca integrar, ¿no? Es un megaproyecto de más de 50 proyectos para justamente ver la forma de cómo sacar los recursos de la Amazonía para el mundo, ¿no? Para otros, ¿no? Pero esa lógica destruye otras lógicas del territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando analizamos el problema del territorio, hay diversas miradas, diversos enfoques, ¿no? Cuando enfocamos el tema del desarrollo, hay diversas miradas, diversos enfoques y necesitamos pues conocer, aprender, acercarnos a entenderlas para poder hacer un periodismo intercultural, ¿no? Y en este proceso nosotros hemos encontrado que formar comunicadores indígenas o ayudar a comunicadores indígenas a que sean corresponsales y ellos mismos escriban y narren sus historias es una estrategia poderosa y sostenible, ¿no? Porque son gente que tiene una vocación muy poderosa y lo va a hacer incluso a riesgo de su vida, ¿no? Gracias, Jorge. Si el público tiene preguntas que quiere hacer a nuestros invitados, estamos muy atentos de recibir los papelitos para transmitirles las preguntas. Mientras tanto, quisiera quedarme con esto que estabas mencionando, Jorge, de los riesgos y conectándonos un poco con la sesión anterior. ¿Cuáles son los riesgos que enfrentan los medios locales, los medios interculturales? ¿Cómo lo han manejado? Y Cindy, ahorita hablabas de las posibilidades o las dificultades que se tiene también de cubrir dentro del mismo territorio. ¿Cómo vives tú esa experiencia de contar las historias también al interior de tu comunidad? ¿Qué retos y qué dificultades encuentras allí? Primero, realmente como todo pueblo indígena, del territorio tiene su magnitud espiritual, en la que creo que cada uno conoce a profundidad de los territorios indígenas. Conocemos, cuando queremos comunicar, hay que pedir permiso, ¿no? Eso es algo natural en los pueblos indígenas, en los territorios amazónicos, desde la espiritualidad. ¿Cómo caminamos? ¿Cómo caminamos la palabra dulce que llamamos nosotros? ¿Cómo caminamos a armonía con la naturaleza para poder contar? Y que la misma naturaleza también nos indique y nos guíe qué comunicar, para donde tenemos el enfoque diferencial de otros medios comunicativos, ¿no? Desde la interculturalidad. Realmente el riesgo de comunicar en territorio hay muchas, ¿no? Hay muchas realmente. Primero, voy a repetir con el tema de ser mujer. Primero, por ser mujer y por ser indígena también del mismo territorio. Hay muchas, digamos, la discriminación de ser mujer, de ejercer un cargo de reportería, de poder co-crear en los territorios, de poder avanzar, de poder caminar la palabra de una manera respetuosa, que se entienda también desde las voces de las mujeres. ¿Cómo narramos nosotras? ¿Qué caminamos nosotras? ¿Qué queremos hacer entender desde nuestras propias voces indígenas, desde nuestra concepción, desde nuestra percepción, desde la espiritualidad, desde el caminar del calendario ecológico que manejamos nosotros allá, del caminar del tiempo, el caminar en los territorios mismos? ¿Qué nos está indicando? ¿Cómo hacemos que este riesgo sea también parte del aprendizaje? Siempre el riesgo nos muestra muchos caminos de estrategias, de metodologías para poder avanzar en los territorios indígenas en este sentido del periodismo, ¿no? Caminar no va a ser fácil, dar paso tampoco, pero cuando tú te enfrentas a estas situaciones, aprende a caerse, a levantarse y con la frente en alto a caminar, viendo las realidades de los pueblos indígenas. Cubrir estos temas
de cambio climático, palabra muy de afuera, llamamos nosotros, no es una palabra que los pueblos indígenas amazónicos tengamos en cuenta. Por eso hablo del calendario ecológico que nosotros manejamos, las estaciones, la luna, el sol, el invierno, la lluvia, la sequía, el verano. Manejamos esos tiempos para ver cómo ha cambiado todo en el calendario ecológico que tenemos en el tema amazónico. Se ha visto un cambio tremendo, se ha visto afectaciones similares a los territorios, el agua. El agua es algo muy importante para mi pueblo, que es ticuna, porque nosotros hemos nacido, nos han sacado nuestros ancestros del agua, que es fuente de vida, pero al mismo tiempo también no ha hecho vivir, sentir desde la espiritualidad de los pueblos indígenas, amazónicos. El agua para nosotros es algo que no se puede contar, no se puede decir por decir, porque lo sentimos desde nuestro corazón, desde la espiritualidad, desde nuestro ancestros, desde el canto del agua, desde cómo llora el agua, cómo fluye el agua, cómo sus cabelleras del agua sacude y nos muestra el riesgo que se está pasando ahorita en el territorio donde estoy. Todo una afectación grande, en el sentido que, por ejemplo, estamos frontera también con Perú y Brasil. Todo es fluvial. Andamos en lancha, en botes, en canoas, y eso se basa todo acerca también sobre la mercancía ilegal, que es el narcotráfico. De las mismas, digamos, laboratorios que hay en las fronteras, ha afectado bastante el río Loreto Yaco, donde estoy yo, que ha afectado demasiado. ¿Por qué? Porque hay un laboratorio justamente donde nace el agua, y todo el agua digamos, del laboratorio que todo sale, va directamente al agua. Y las comunidades están siendo afectadas por eso. Se han visto heridas, las comunidades indígenas más cercanas a ese laboratorio, ya no hay peces para pescar, los animales se nos están muriendo, se nos están yendo. Y eso es una preocupación grande porque las autoridades saben que se está mostrando eso, pero las voces, toca hacer unas voces más fuertes. Toca colocar las voces más fuertes, en pie, lucha también, como llamamos. Y todos estos mecanismos nos sirven desde la construcción, desde la metodología, cómo contrastar todo lo que tiene que ver con el calendario ecológico de los pueblos amazónicos. Desde la espiritualidad comenzamos, porque eso es lo que nos muestra y eso es lo que tenemos que hacer desde el caminar. ¿Qué queremos caminar y qué queremos mostrar para que eso no suceda más en las zonas fronterizas, que es Brasil, Colombia y Perú? Sí, yo quería agregar nomás que la Amazonía ahorita está amenazada por diversas fuerzas y tenemos la obligación de protegerla, pero el tema está en que la Amazonía tiene algunas intervenciones muy drásticas, muy fuertes, que sobrepasan incluso la capacidad de los estados, ¿no? Y este tema de seguridad lo tienen todos, ¿no? Frente a ese tema de que no se puede controlar la seguridad, ¿no? Porque son los propios líderes ambientales los que son asesinados. Muchos defensores ambientalistas también son asesinados en Perú por defender derechos. Están surgiendo respuestas, ¿no? Algunas respuestas, por ejemplo, hay una tendencia en Perú a formar los gobiernos autónomos, ¿no? Son los pueblos que se están organizando y constituyendo gobiernos autónomos para controlar sus territorios, ¿no? Y el concepto de seguridad indígena amazónica están surgiendo con diversos nombres, pero son formas de responder a esta situación de inseguridad, porque estamos hablando no solamente de la tala ilegal, de los mineros ilegales que vienen a veces también armados, sino que estamos hablando también de los sicarios, del narcotráfico, y ese contexto genera un clima de inseguridad que el Estado se desentiende. Y es más, hace poco salió un reportaje
de la prensa española, internacional, de que cómo los mismos policías facilitaban armas a los sicarios, ¿no? Porque era un negocio para ellos, ¿no? Entonces, francamente, estamos en una situación sumamente grave en la cual, si hablamos de defender la Amazonía, tenemos que ir más allá del Estado mismo y ver la forma de cómo generar condiciones de autodefensa, de autocontrol, autoprotección, como ha ocurrido en algunos contextos, ¿no? Marcos, ¿cómo han trabajado desde Radio Sucumbíos a estos protocolos de seguridad o qué han desarrollado ustedes para el cubrimiento de estos temas tan sensibles y que tienen posibilidades de riesgos bastante altas? ¿Qué han hecho ustedes? A ver, yo voy a ser complementario a lo que han dicho Cindy y también Jorge. La inseguridad es de fuera, no es de adentro. Y cuando Cindy habla del tema del respeto a la organización, eso es lo fundamental. Yo les voy a pedir luego que podamos ver un video de 2 minutos, 3 minutos de lo que hacemos. Y es que nosotros tenemos a nuestros agentes propios en las comunidades. Por eso la radio es comunitaria. Los riesgos son externos, son del Estado, son de los grupos de poder. Uno se siente gratificado el hacer comunicación en las comunidades porque está respaldado por la comunidad. Entonces el riesgo de la comunicación nuestra no está en la gente de nuestras comunidades, de nuestros recintos, de nuestras comunas, de las asociaciones, porque es un respaldo para ellos el que llegue la radio y que difunda y que dé a conocer y que se informe sobre eso. Los riesgos son para otros sectores. Tenemos, por ejemplo, derrames petroleros. La gente necesita que la radio vaya y se difunda ese hecho y que se busque una solución, una remediación, una compensación, que haya algún medio que se interese porque eso se conozca en otros sectores y que llegue a las autoridades y que tomen medidas de remediación, de compensación, de lo que sea, ¿no? Entonces, el riesgo no es interno, el riesgo es externo. Y la radio es la compañera que está con la gente para que se amplifiquen esas voces. Alguna vez decían, la radio es el medio del que le da voz a los que no tienen voz. Eso es una falsedad. Todo el mundo tiene voz. Lo que pasa es que no nos han dado posibilidades de expresarnos. Entonces tienen que ser las voces propias las que digan lo que les pasa a esas comunidades. Yo no puedo hablar por el pueblo afro, pero sí que un hombre y una mujer negra vayan y hagan su programa Voces de Holgorio en la radio. O yo no puedo hablar por los quichuas o por los shuar o por los cofanes, porque ellos tienen que decir Samashun, Yuminsagme, Cuse, porque ellos sienten eso. Y pueden decirlo como actores directos. No darles diciendo nosotros, porque estamos cayendo en ese colonialismo alargado, ¿no es cierto? Entonces, no sé si podemos ahora ver ese videíto de 3 minutos para que se den cuenta de que a propósito del aniversario de la radio hicimos una entrevista a un señor en un momento de contaminación ambiental hace un mes y vamos a escuchar lo que él dice. Ahí estoy de periodista. Estamos con un oyente de Radio Sucumbíos para que envíe su saludito. Preséntese quién es usted y qué le desea a la radio en esos 31 años de vida. Bueno, yo les agradezco bastante a ustedes, señor periodista, que han venido aquí en este lugar donde yo habito, en el campo. Yo la verdad estoy tan feliz, tan tranquilo, porque la verdad oigo esta emisora que es la emisora que nos da todo el conocimiento de los problemas que pasan en la Amazonía. Yo les agradezco, la verdad, que los 30 años de vida que Dios nos da para todos nosotros, pues la verdad, nosotros ya estamos en camino, quedarán los renacientes. Yo les deseo un feliz vida para ellos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría y conocimiento para que sigan en largo ellos, sinceramente, con su mensaje, y a las amigas que trabajan ahí, que Dios les bendiga para todos los que trabajan en ese equipo de la Radio Sucumbíos. Usted tiene un regalito que darnos. Sí, claro, ya que ustedes han venido aquí, la verdad, este regalo no es mío, sino que yo recibo de mi Padre Celestial que nos da para todos. Estas guavitas les doy para que lleven para que lleven ellos y también para que compartan con sus amigas que están ahí en la radio, y para todos que endulcen los labios estas frutas. Justino, usted ¿desde qué hora escucha la radio? Yo dejo de comer, me despierto a las 5 de la mañana, desde las 4 de la mañana yo estoy ya
yo ya escucho la emisora de la radio Sucumbíos. Para Catarizunchi. eso, con Catarizunchi. Eso yo escucho. Él deja, estudia, o sea, da el reporte 1 hora desde las 5 ya con. Entonces, y ahí yo paso feliz con la radio. Y por eso me compré una radio. Se me dañó una radio y compré otra. ¿Sí? Luego vienen las noticias, ¿no? Después vienen las noticias. Ay, cuando vienen las noticias yo soy tan feliz. Y la verdad, sinceramente, es la emisora que nos hace ahí oír todos los problemas que pasa ahora con esta contaminación, ahora que estoy aquí. ¿Ve? Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque Lazo dice que quiere sacar más petróleo. ¿Para qué más petróleo? Si con esto es lo que está aquí contaminado, ya no pueden hacer. ¿Cómo será más pues? Ahora nosotros ya vamos a la tierra, eso quedará sufriendo para los renacientes que vienen después de nosotros. Don Juventino, muchas gracias y que viva Radio Sucumbíos. Yo le agradezco bastante y que Dios les bendiga y que viva Radio Sucumbíos y siguen adelante con la Radio Sucumbíos. Me siento feliz y tranquilo. Amén. Marcos, en estos 30 años de trayectoria en el oficio periodístico con Radio Sucumbíos, ¿se ha generado algún impacto con las investigaciones que han desarrollado más allá del relato de esas investigaciones? ¿Ha ocurrido algo? ¿Se ha generado un impacto local, nacional, no sé, algo que nos puedas contar en ese sentido? Ha ocurrido bastante, porque primero la permanencia de la radio por 30 años es un hecho significativo. Segundo, tratamos de ser el nexo entre lo que pasa en la sociedad civil, en la base social, y lo que deben saber las autoridades. Entonces, la radio es mediadora. Debemos ser espacio de mediación entre lo que pasa con nuestras comunidades y lo que las autoridades quieren o deben o no quieren escuchar, ¿no? Entonces se transforma en un espacio de presión. Después de eso, de la contaminación, yo tengo que ir a las direcciones de ambiente del municipio, del gobierno provincial, a Petroecuador si es que quieren hablar, porque hay ese centralismo, ¿no? Todo es en Quito. Los hechos, las situaciones complicadas, los desastres suceden en la Amazonía, pero las decisiones se toman en Quito. Una vez que nosotros publicamos esta contaminación en el río Conejo hace un mes, en donde se escapó crudo por más o menos 4 horas, inmediatamente desde Quito enviaron el boletín sabotaje en el oleoducto. Y claro, a sabotaje no hay compensación y no hay remediación. Pero esa es la versión de Petroecuador. Nunca supimos cuáles pruebas, cómo saben, de qué establecieron, por qué sabotaje, cuando resulta que esa tubería tiene 55 años y la vida útil es para 30. Entonces cada vez hay derrames petroleros. Pero ellos con la figura del sabotaje, legalmente a la gente lo dejaron ahí, hasta ahora. Entonces la radio tiene que ser ese parlante que por un lado la gente dice, denuncia, se moviliza, pero también nosotros tenemos que buscar la contraparte y exigir respuestas a esas necesidades. Y esa ha sido la dinámica permanente de la radio. Gracias. Jorge, ¿qué oportunidades se tiene de trabajo colaborativo entre los medios locales, medios comunitarios e interculturales con medios nacionales e internacionales? ¿Cuáles son las principales diferencias y oportunidades que puedan existir allí para cubrir este tipo de temáticas? Llego a responder ello, pero quería enlazar con lo del amigo, que tenemos problemas muy similares, ¿no? O sea, lamentablemente, si ellos dicen las decisiones se toman en Quito, en el Perú las decisiones se toman en Lima, que está mucho más lejos de las comunidades, y realmente lo que pasa en las comunidades, nadie las difunde, nadie las conoce, y está pasando muchas cosas, ¿no? En el lote 1AB, por ejemplo, que es el lote más grande en el Perú, hay 6.000 pasivos ambientales, o sea, derrames, restos de petróleo, y el costo de remediación de eso es algo de más de 5.000 millones de soles. Pero sin embargo ahora están queriendo nuevamente activar la actividad petrolera en ese lote, pero el costo de remediación ya es mucho más grande que todo lo que ha aportado ese lote en canon petrolero. O sea, el tema de los costos de remediación son muy superiores a los supuestos beneficios, ¿no? Entonces, dentro de esta lógica de cómo romper el cerco informativo para que la voz y los problemas de las comunidades lleguen a espacios de decisión, es muy necesario trabajar de manera articulada, ¿no?
Lo que yo veo es que, por ejemplo, ha surgido en los últimos años el periodismo de investigación, ¿no? Hemos tenido acá justamente a Alexa de Mongabay, también está Ojo Público, Convoca. Felizmente han surgido estos medios, pero que son fuera de los medios tradicionales, porque lamentablemente los medios tradicionales en el Perú están controlados por grupos de poder que son los que justamente no reparan los ductos, no reparan las carreteras, o sea, tienen intereses. Ya han salido denuncias de que han estado trabajando con Odebrecht y han sobrevalorado obras en millones de dólares para construir carreteras transoceánicas que han generado más impactos negativos que positivos, ¿no? Entonces yo creo que la alianza debe ser entre los que practican un periodismo con calidad, con criterios de calidad periodística, son veraces, sean pequeños, medianos, grandes, sean locales, nacionales o internacionales, porque la diferencia está entre el buen periodismo y el mal periodismo, ¿no? Entonces, la necesidad de articular alianzas es entre los que quieren realmente llegar a la verdad, ser más veraces, y en ese sentido las alianzas son muy necesarias y potencian un poco la posibilidad de los relatos, ¿no? Hola, ahora sí. Ya debemos ir cerrando la intervención. Muchas gracias, Jorge. Quisiera cerrar con una última pregunta que algo nos has estado comentando, Cindy, que nos traen del público, y es cómo las mujeres se involucran en los medios comunitarios, pero quisiera orientarlo a cuál es esa particularidad que pueden tener las mujeres indígenas a la hora de cubrir los temas de sus propios intereses. ¿Qué crees que es la característica principal que pueden aportar en este cubrimiento? Yo creo que respondiendo a esa pregunta, estas voces son únicas, igual que todas, generacionales, sabidoras, la que nos están guiando, tanto espiritual, el territorio. Y siempre voy a resaltar ese tema del territorio, cuerpo, territorio, que somos uno solo. Y hacer estas voces, conocer el territorio, recorrer el territorio, porque un recorrido territorial que hacemos tiene que ser de una manera muy respetuosa, no solamente hacia mí, sino al territorio. Y si hablamos desde el territorio, es el enfoque que tenemos desde el respeto, desde esas voces propias, ¿no? Y hacer el tema, llevar estos temas o cubrir estos temas periodísticos locales, tiene que ser con respeto. Yo siempre hablo desde la palabra del respeto. Y el respeto tiene que ver en el modo de comunicar. Yo sé que todos comunicamos de alguna u otra forma diferentes, comunicamos diferentes, desde un sentir diferente, pero desde el sentir de la mujer tiene otro enfoque, un enfoque más de lucha, de protección, de guía, de armonización, amena en el sentido de que queremos caminar, queremos que esas voces también sean de manera colectiva, no individual. Esas voces tienen que ser colectiva, comunitaria, que también las mismas organizaciones de mujeres que están alzando sus voces sean las que puedan comunicar, porque ellos ven de qué manera tenemos que comunicar esto, qué es lo que queremos comunicar como mujeres, qué es lo que más se está vulnerando con las mujeres. En las mujeres, el territorio, la familia, el núcleo, las organizaciones, la forma de comunicar. Entonces yo creo que eso es la razón por la cual las mujeres se deben comunicar. Y muy bien, en la exposición que también hizo la compañera al principio, decía que las luchas de las mujeres son diferentes a la lucha de los hombres. Muchísimas gracias, Marco, Cindy y Jorge, por compartir estas experiencias y sus reflexiones, y muchísimas gracias a Fundamedios por este espacio con la DW Academy.